a quien todos pues conocemos y agradecemos de entrada su participación en este ciclo de trabajo que también complementa el trabajo sobre de preparación hacia el Congreso, o son las bases mismas para ello. Pero antes de eso, quisiera dar lugar unos minutos a la invitación por parte de la presidente de las jornadas, Marcela Almanza, a las jornadas que van a realizarse en México. Queremos desde el Comité Ejecutivo darle toda su importancia a lo que implica las jornadas de la ANEL, la posibilidad del encuentro que tenemos cada 2 años, todos de vernos en persona y hacer un trabajo en comunidad. Es una oportunidad para verificar el trabajo de escuela, con el trabajo clínico, con el trabajo de extensión, y por eso me parecía muy importante hoy, empezando el año, que Marcela, junto al trabajo que viene realizando la Comisión Científica, pudiera hacer esta invitación de entrada para que empecemos desde ya a prepararnos y anticiparnos a lo que van a ser las jornadas de la ANEL en el 2000, ¿qué año estamos? 18. En el 2018. Entonces, con esto quiero darle la palabra a Marcela, agradecerle el trabajo a ella y la comisión que vienen realizando con un hermosísimo título, inequívoco, además, de seguramente la cual nos va a introducir. Y bueno, que ella nos va a contar también la manera como va a empezarse a transmitir poco a poco, porque sabemos que estamos preparándonos para el Congreso, el trabajo que se va a realizar de aquí en adelante. Muchas gracias, Marcela, bienvenida y gracias por el trabajo. Ya está activado. Marcela, sí, dale. Dale, Marcela. ¿Ya ven? Sí. ¿Sí? Sí. Un poquito la cámara de... Porque ya no se ve. No. ¿Se ve la ficha o se ve la ficha? Marcela tiene, ¿no? Ella tiene. Arranca, Marcela, que eso te debe cambiar cuando tú hables. Bueno, empiezo. Buenos días a todos. Tomo unos minutos, entonces, retomando lo que acaba de plantear Clara, tomo unos minutos para presentar muy brevemente las próximas jornadas de la ANEL, a realizarse en la Ciudad de México del 19 al 21 de octubre. El tema que nos convoca será ¿qué madres hoy? Vicisitudes en la experiencia analítica. Un tema que hemos pensado muy detalladamente con la comisión científica integrada por María Hortensia Cárdenas, Ana Viganó, Gloria González y por mí, para introducir bajo la modalidad de una pregunta la cuestión de lo materno en nuestra época, pero además proponiendo un cuestionamiento que toca, entre otros asuntos, la vía de las identificaciones y del goce jugado en la experiencia analítica, bajo transferencia para cada sujeto. Nuestras invitadas serán Marielén Bruce, quien acogió con mucho entusiasmo la invitación y nos dará un seminario sobre el tema. Angelina Arari, próxima presidenta de la MP, que compartirá con nosotros diversas actividades de trabajo durante esos días, y además tendremos 2 invitadas de lujo, 2 AE, 2 analistas en funciones. María Cristina Giraldo, AE de la ANEL, de la Escuela UNA, y María Josefina Sotafuentes, AE de la EBP y de la Escuela UNA, quienes con sus testimonios y sus elaboraciones nos acompañarán durante las jornadas para retomar animadamente y en acto un tema que ha sido central para nuestra escuela durante todos estos últimos meses. La cuestión del pase será retomada entonces en acto durante las jornadas.
Por supuesto, también contaremos con varias plenarias y, tal cual ha sido en las jornadas anteriores, con nuestra jornada clínica. Espacio en el cual los colegas que propongan sus trabajos serán muy bienvenidos y tendrán la oportunidad de compartir esos productos con nosotros. A fin de mes saldrá el primer boletín con la información básica. Nuevamente, allí podrán leer el argumento que ya fue difundido por NEL Noticias en diciembre, pero ahora con el agregado del breve argumento correspondiente a cada uno de los 4 ejes de trabajo. También allí podrán ubicar la información sobre las inscripciones que recibiremos en Barcelona durante el Congreso del MP. Contaremos además con una página web de las jornadas que está en pleno rediseño y que suponemos comenzará a funcionar en breve, quizás a principios del mes próximo, y que les servirá de referencia constante con toda la información pertinente, al igual que una comisión bibliográfica que irá acercando progresivamente las referencias necesarias para iniciar nuestra labor. Mi agradecimiento entonces a las comisiones que ya están trabajando decididamente en esta vía. El próximo mes ya tendremos la invitación, además del secretariado de carteles, a la conformación de carteles inter e intra sedes, que podrán conformar miembros, asociados y amigos de las diferentes sedes, delegaciones y grupos asociados para dar lugar a un trabajo en red, para dar lugar a una trama de trabajo que seguramente nos causará a nuevos productos. Bien, por último quiero decirles que durante los próximos días enviaremos un video de presentación de las jornadas a los directores y coordinadores de cada sede y delegación y grupo asociado para que lo difundan en sus respectivas ciudades y así comiencen a animar el trabajo hacia las jornadas. Se enviará junto con el post una pantalla, el cual ustedes podrán imprimir y comenzar a difundir de manera conveniente. Para finalizar, quiero expresarles la alegría de tener otras jornadas de escuela en puerta. Jornadas que siempre se constituyen en la oportunidad de renovar en acto, una vez más, la apuesta por el enlace posible entre trabajo de la transferencia y transferencia de trabajo. Seguramente será la ocasión para un nuevo encuentro para seguir trabajando por la causa analítica. Los esperamos entonces en la Ciudad de México con muchísimo entusiasmo, con muchísimo gusto y los invitamos desde ya a sumarse a esta labor. Esperamos que nos acompañen, son todos ustedes muy bienvenidos. Gracias. José, ya podemos comenzar entonces con el seminario. Muchas gracias a Marcela por la invitación a la jornada. Por favor, vuelve a poner la cámara que fue que la quité para ver si se veía Marcela. Muy bien, ya está activada la cámara. Buenos días a toda la comunidad de la ANEL. Me agradezco al Comité Ejecutivo la invitación a trabajar sobre un tema que por más que uno lo arañe, siempre encontrará más material que elaborar a partir de lo que va volviéndose cada vez un poco más familiar, porque no es sencillo el tema. Lo bromeo en la práctica. El primer contacto que esta parte de la obra de Lacan sucedió para mí fue cuando preparaba la tesis de especialización sobre el tema de autismo, ya hace casi 18 años, en una lectura aplicada sobre el seminario 22. Llevaba adelante la cura de un niño autista que acompañé desde los 4 años hasta los 18 años.
El trabajo con este chico me sorprendió por lo que sucedía en la escena analítica, pero no entendía lo que allí pasaba, aunque llevara buen tiempo familiarizado con la teoría freudiana y estudiaba el primer Lacan. Luego de la lectura del seminario 22 me interesé por los antecedentes de este concepto de Lobo Romeo en los seminarios 20 y en el texto de la tercera. En adelante, lo que encontraba allí en la práctica con este chico se iba localizando. Podía verlo, podía constatarlo en el nudo. La sorpresa mía equivalió tal vez a la sorpresa de Lacan. Lo cito en el seminario 20. El nudo habla lo que es el psicoanálisis. Entonces lo que quiero transmitirles es el entusiasmo investigativo que hay sobre el tema y que comparto con Lacan y con muchos otros que han podido agarrar la elaboración alrededor de esta temática. La práctica, para mí, tiene implicaciones en lo teórico y en lo político. Son una banda de Moebius. Mi entrada entonces en el tema fue por la práctica, no tanto por la teoría. Hay en el Lacan que encontré, en esa función de analista practicante, más que en la de enseñante, un empuje a salir del sistema significante para dar cuenta de lo que eran los efectos de goce. Eso lo llamaré un empuje de Lacan por lo real analítico. A esa investigación se consagró Lacan en su última parte de enseñanza. Delimitó un campo de estudio sobre un ser de goce que habla en las zonas de su estructura psíquica donde no tenía el soporte del nombre del padre. Lacan se inventó una manera de explorar lo humano del goce que, respetando sus contradicciones, las convocaba, aprendía de ellas y luego es que elaboraba una clínica sobre ellas. Toda su enseñanza ha constituido un intento de hallar un soporte real para lo que él hacía, para lo que él encontraba, para lo que llamó en función y campo de la palabra la fenomenología, la psicopatología psicoanalítica, y para el concepto de estructura, un concepto que lo acompaña y que nunca abandonó, ni siquiera cuando había dejado el estructuralismo. En su seminario del Sintón nos confiesa, abro comillas, citándolo en la página 38, el deseo de conocer encuentra obstáculos. Para encarar este obstáculo inventé el nudo. Hay que acostumbrarse al nudo. Quiero decir que solo el nudo es el sostén concebible entre cualquier cosa y cualquier cosa. Si bien el nudo es por un lado abstracto, debe ser pensado y concebido como concreto. Hasta ahí la cita. Concreto quiere decir algo delimitado, algo fijo. A mí me remite al concepto de materialismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de materialismo de lo humano? No del cerebro, no del neurotransmisor, sino de lo que son y constituyen las partículas de goce que forman la estructura del ser hablante. Las partículas de goce son las que se agrupan en 3 dimensiones o moradas del ser diciente, imaginario, simbólico y real, todas diferentes. Es materialista la concepción que hace equivaler las 3 dimensiones,
ninguna superior a otra, ninguna más válida que otra, ninguna más legítima que otra. También el materialismo práctico lo que sigue, abro comillas para citarlo en la tercera. Si llegaran verdaderamente a leer lo que hay en este aplanamiento del nudo para ustedes, tan útil como la simple distinción que deben hacer de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Para Lacan siempre su enseñanza estuvo impregnada de esa exigencia. Nunca le bastó el hecho de que el psicoanálisis fuera eficaz. Para él esa eficacia debía ser elucidada, había que dar razones de ella. Y el nudo le sirve para eso. Los resultados de esta investigación lacaniana aparecieron en textos como la Conferencia de Ginebra sobre el síntoma, la alocución sobre la psicosis en el niño, la tercera, los seminarios 20 y siguientes, hasta el momento de concluir, el atolondradicho y televisión. Desde los seminarios 19 y 20, Lacan propuso que la estructura se define como el texto del goce de lo uno. Hay allí una textura. El goce de lo uno es material. Va a decir en el seminario 22 que lo que conocemos como materialidad estructural se arma a la manera borromeica. Todo empezó a cambiar para el psicoanálisis lacaniano desde el seminario 17 y más en el seminario aún, cuando Lacan reconoce que hay otra presencia, así la llama, otra presencia diferente a la del falo. El falo es el polo significante de la constitución subjetiva y esa otra presencia es el polo real de la estructura, la presencia de lo que él llama, abro comillas, el sexo como tal, entiéndase en el sentido en que el ser. Lo femenino aparece como impasse. En la Conferencia de Ginebra sobre el síntoma, Lacan hace una relectura del caso Juanito desde esta otra presencia, ya no desde el falo como la leyó en el seminario 4, y cómo esa otra presencia tenía efectos en la estructuración del síntoma de Juanito. Concluye que el discurso, que los síntomas, que la inhibición y la angustia aparecen como defensa contra eso real, contra esa otra presencia. Reconoce que lo femenino agujerea la consistencia simbólica que Freud y que el padre de Juanito trataron de sostener. Lo femenino como aquello éxtimo, lo que no puede ser nombrado, lo femenino que aunque puede ser tramitado en parte por el falo, no lo es todo. A partir de acá, Lacan lo cambió todo y nos dejó sumidos en la perplejidad, como dice Jacques Miller, al menos inicialmente. Ahora, con la ayuda de Miller y de otros analistas, hemos podido acercarnos a esa buena nueva que nos despejó Lacan, una nueva manera de operar bajo transferencia desde una nueva concepción de la estructura que incluya lo real y por consiguiente los efectos que eso tiene sobre el acto analítico. Esto da como producto esa nueva clínica, como la que Lacan inició al leer a Joyce. Porque lo que hace Lacan con Joyce es una elaboración clínica. Por ejemplo,
La noción de desabonado del inconsciente es una noción que surge de allí, ubicándola en aquel que asumió sus goces de una manera paradigmática por fuera del Edipo y por fuera de la universalización del Padre. Cada parletre, de alguna manera, es también desabonado del otro, auténtico, singular, irrepetible, como una obra de arte. A partir de los desarrollos conceptuales de los seminarios 16 en adelante, lo real surgió como una dimensión paralela a lo imaginario y a lo simbólico, en la que también habita el ser hablante. La consistencia de esa dimensión de lo imaginario fue reformulada a partir de otro concepto, el no todo. Ese no todo es para cada uno, no es un no todo universal. Lacan ahonda en esta dimensión nueva para el psicoanálisis a partir de localizar aquello que hace excepción a la estructura, aquello que aparece equivocando el discurso del sujeto. Lo real aparece como inaccesible al sentido, lo imposible de leer. Si lo pensamos en términos lógicos, lo imposible de capturar y de atrapar, porque siempre aparece como discontinuidad. Esto está representado en el matema del discurso, con ese cuarto lugar como el lugar del objeto A en el discurso del inconsciente, donde hay una imposibilidad de acceder o de volver a reincorporarlo al discurso. O también aparece en las representaciones topológicas como agujero. La generalización de la forclusión del significante que nombre lo femenino, esta conceptualización del no todo y cada vez más la elaboración teórica por una dimensión real que fuera consistente, condujeron a Lacan a una serie de axiomas. El primero, no hay relación sexual. El goce del uno es autista. Segundo, todo mundo es loco, porque no existe la realidad en el sentido universal del concepto. El concepto de realidad psíquica es algo que agujerea ese otro concepto de realidad universal. Todo mundo es loco en la medida en que todos vivimos nuestra existencia a partir de un goce autista que hace agujero al sentido, a lo intersubjetivo y a la ley. Tercero, la realidad psíquica siempre es sintomática, conflictiva, mal dicha respecto a las instancias del otro del universal, como siempre equivoca a la ciencia. Cuarto, podría plantear una redefinición de lo humano. Es humano que los seres humanos perciban una necesidad de hacerse a una consistencia subjetiva de goce, desde ese goce autista, que le posibilite esos goces inscritos en el discurso y en el lazo con el otro. Quiero recalcar esto, porque el ser hablante de goces no se queda en esa posición autista. Intenta anudarse a lo intersubjetivo. Intenta inscribirse en el discurso social. Y ahí es donde aparecen y surgen las condiciones que podríamos llamar que caracterizan lo humano. La juntura más íntima en el sentimiento de la vida, la condición de consistencia de ese goce hay de lo uno, se organiza a la manera de un anudamiento de dimensiones alrededor de ese vacío.
La sustancia gozante se aglutina alrededor de un vacío, contorneado por los bordes de las tres dimensiones cuando se superponen. Se dibuja así un borde, un trazo, una letra, que permite singularizarse respecto al vacío. Ese litoral establece no una separación entre exterior e interior, sino marca una heterogeneidad del lado de la existencia de un goce propio y un goce que es externo. Con esto del anudamiento de goces, el ser hablante va a operar desde sí mismo, no solamente en la pura alienación al otro. Ahí se produce algo de separación. La estructura, entonces, a partir de este momento, juntarse o estructurarse solo con el 2, propio de lo simbólico, sino a partir del 3, por las tres dimensiones que son las que se articulan en esa consistencia de goce. No basta con el sentido, no basta con la cadena significante, no basta con el falo, no basta con la lógica del deseo para dar cuenta de las piezas estructurales fundamentales del síntoma del ser hablante. Exploremos un poco o acompañemos, me parece, a Lacan explorando esta dimensión de lo real. La experiencia psicoanalítica es, desde ese momento en adelante, la experiencia acerca de la existencia de lo real. Eso es lo que nos testimonian los AE. Pero ¿cómo palpar ese real que no dice, pero que se manifiesta? No es por el sentido, no es por la lógica, no es por la deducción. De página 103, dice: hay relación del ser que no puede saberse, aquella precisamente cuya estructura indago en mi enseñanza. En tanto que ese saber, acabo de decirlo, imposible está, y por ello, entredicho, interdicto. Aquí juego con el equívoco. Este saber está censurado, prohibido, pero no lo está si escriben adecuadamente ese entredicho. Está dicho entre palabras, entre líneas. Se trata entonces de denunciar a qué género de real nos da acceso. Acercarse a lo real es una posibilidad para el psicoanalista, en la medida en que sabe que en un momento dado, constitutivo de ese anudamiento como uno de goce, lo real tiene que insertarse en el lenguaje y lo real también tiene que insertarse en lo imaginario. Ese momento Lacan lo nombra como trumatismo. Trum, agujero. Apunta no al encuentro con un significante, sino más bien a aquello que se produce cuando el sujeto, el ser hablante, se topa con la ausencia de ese significante. Por ejemplo, cuando se topa con la ausencia del significante que universalice lo femenino, o cuando se topa, por ejemplo, con la muerte. El traumatismo produce condensados de goce, un goce que es opaco a la lógica y al mismo inconsciente. Además, un goce que es desregulado, tan desregulado que necesita alguna forma de tratamiento para que no quede a la deriva.
La existencia de todo ser hablante transcurre enfrentando también a lo real, en un traumatismo reeditado en cada vez que el ser hablante se tope con la ausencia del significante. Todo indica que entonces lo simbólico se agujerea y adopta una consistencia agujereada, no toda. Lo real también exige al ser hablante inscribirse en el no todo de la juntura con lo intersubjetivo, con lo imaginario. No todo su cuerpo es perfecto, no todo en la relación al par surge como o sale, resulta como el deseo lo dicta. Allí aparece la castración. Así, frente a la imposibilidad de tener al otro en condición de objeto absoluto, aparecen los mecanismos que dan consistencia al deseo, tanto con su cara de castración como con su revés, el fantasma, que hace posible, al menos, imaginarizar un encuentro con el objeto. Lo que Lacan capta es que en el encuentro o choques entre las dimensiones del ser de goce se escriben trazos de goce, se precipita goce, y esas precipitaciones o condensados de goce participan en nuestro destino. Se constituyen, como lo nombra Miller en el ultimísimo Lacan, en condiciones preidentitarias. La sustancia gozante se puede, por ejemplo, precipitar en ciertos sonidos de la lengua, sin gramática, en ciertas identificaciones, en semblantes, en imágenes que reinarán sobre el ser. Los orificios pulsionales tomarán allí una consistencia y una relevancia singular. Los precipitados de goce son nombrados en literatura lo que cae como lluvia y se deposita como escritura de goce en la estepa rusa, como creaciones, como trazos. Ellas pueden ser, insisto, tanto imaginarias como simbólicas como reales. Esto no es exclusivo de la dimensión significante. El nudo, entonces, resulta como una hipótesis para pensar cómo es que se relacionan las tres dimensiones entre sí, con sus marcas y con sus trazos o precipitados de goce. Lacan exploró en su práctica las formas como ese uno de goce se escribe o se hace consistente y llegó a esas unidades identitarias a subrayarlas y a hacer eco de esa escritura. Les traigo a colación la interpretación de Lacan a Suzanne Homel, conocida de Gestapo a Gestapo. Cuando ella habla en su sesión de un fenómeno corporal, siempre se despierta a las 5 de la madrugada, hora en que la Gestapo iba a las casas de los judíos. Lacan, en ese momento, se levanta como una flecha del sillón y le hace una caricia extremadamente tierna sobre la mejilla. Un Gestapo, un gesto tierno que sorprende y hace algo en ese ser de goce. Primero, lo sorprende y segundo, escribe un nuevo trazo de goce. Dice Susana, abro comillas, ese gesto lo tengo aún marcado en mi mejilla. Cuando digo que la práctica cambia, es porque además del sentido, entonces,
tenemos que estar atentos y tener en cuenta muchos otros elementos de la clínica que están caracterizados por la iteración, por la constante repetición. Por ejemplo, los acontecimientos de cuerpo y su escritura. Aquello que remite a lo pulsional, suelto y sin sentido, a lo femenino y lo que hace excepción al falo, a las formas como se responde al goce del otro, a los significantes que soportan la estructura sin remitir a otros significantes, a aquello más narciso que no queda atrapado en lo fantasmático. Todos esos elementos los llamaremos índices o piezas primarias de goce, que referencian bien sea a una sola de las tres dimensiones o al abrochamiento de dos dimensiones o incluso de cómo en ellas se articulan las tres dimensiones. La consistencia del I de lo uno se apoya en esas piezas o precipitados de goce que sirven para el abrochamiento. Son, a la altura del seminario 22, algo que Lacan llama nominaciones, para pluralizar el efecto de anudamiento similar al que hace el nombre del Padre. Cada pieza suelta, entonces, es un índice metonímico respecto a un elemento traumático que anuda dimensiones. Son creaciones. Propongo otro ejemplo de una ex-AE. Ojos rasgados, testimonia Florencia Daza. Esa pieza suelta de goce es lo que es y determina en ese ser hablante un modo de goce. Un goce que itera, que se repite y que además le determina una realidad psíquica bastante dolorosa. Como vimos en el ejemplo de Susana Homel, esta creación no tiene que ser solamente producida por el sujeto fuera de análisis. También puede producirse dentro de la cura, bajo transferencia. Cuando el analista equivoca o malentiende un S1 y además lo anuda y lo traza en el cuerpo con esa caricia. Entonces, no basta con la creación para que haya anudamiento. No basta con que se creen piezas de goce para que ellas anuden las tres dimensiones. Se requiere de un elemento que junte o aproxime las tres dimensiones para lograr allí la consistencia de un goce sintomático con TH. Todo sujeto está condicionado, todo ser de goce, en la articulación al otro y a lo intersubjetivo y a lo simbólico, está condicionado a devenir como creador, como inventor. ¿Qué hago con mis piezas de goce para unirme a un otro o para hacerme a un lugar en lo social? Deberá encontrar una función, por ejemplo, a ese órgano de goce que es el lenguaje. Deberá saber hacer uso del semblante, construirse una realidad psíquica que incluya sus propios modos de gozar. La creación es lo que se produce en el momento traumático, como en el caso de Florencia Daza. La invención es qué uso hago de eso. Es el saber hacer un efecto de utilidad con esas piezas de goce, como lo hizo Joyce.
La invención se hace a partir de los materiales ya existentes o de las condensaciones o fijaciones de goce ya existentes. Invento, en la palabra en su origen latino, significa descubrimiento de una nueva función para algo, descubrir una nueva utilidad, eso es inventar, diferente a crear, que es producir de la nada. Inventar, por ejemplo, una manera de apoyarse en el doble, como hace el joven, en el caso de Catán, un joven psicótico que se enfrenta a no saber hacer con lo femenino y su solución es copiar lo que haga un par. Eso es una invención. Un joven esquizofrénico, paciente mío, encerrado en los juegos de video, dice: las jóvenes de hoy no son confiables. Esa es una certeza, es una invención que él ha hecho para posicionarse frente a lo femenino, en un exceso de sentido, en una certeza. Para otra paciente, un diagnóstico médico de fibromialgia entró como un significante nuevo que le dio una estabilidad enorme a un goce que se regaba sin contención. El sujeto de un caso de FIE, un caso no tan raro, quien se hace a un semblante rígido de cortesía extrema, hace una invención cuando en realidad carece completamente de todo vínculo social o afectivo. Todos estos son ejemplos de invenciones. Estamos muy acostumbrados a estudiar estas invenciones o estas piezas sueltas de goce y su uso en los psicóticos. Pero me parece que los testimonios de Pase son una muy buen material para estudiar clínica Borromea. Por ejemplo, traigo el caso de Silvia Salman. Ella nos testimonia cómo inventó un complejo materno. Un complejo que anudaba el objeto oral bajo la forma de la anorexia a la demanda del otro materno. Un complejo que le servía para responder con un rechazo fundamental a esa locura del goce materno. No se quedó en esa invención. Luego, la mirada del padre, en un acto de creación, la nomina y crea otra pieza condensada de goce. El padre la nombra mi dibujo animado. Un S1 que a partir de allí animará a la sujeto y alrededor del cual se dará una vida, como dice ella, un poco de vida, a partir de ese condensado de goce que es mi dibujo animal. Fíjense que se anuda padre, mirada y un cuerpo particular, pero un cuerpo. Se pueden hacer invenciones de todo tipo, locas, sensatas, reactivas, constantes, transitorias, rígidas, maleables. Cuando el ser de goce va en esa dirección de lo humano, cuando va a lo social, bajo al amparo de esas nominaciones que establece su dinámica de goce. Todo el efecto de lo que he llamado clínica Borromea me parece que revoluciona el acto analítico. Ese es el punto sobre
el cual quisiera detenerme en este momento. La demanda de un parlet al analista toma la forma de síntoma de inhibición o de angustia. Ellas son en sí mismas creaciones o invenciones psíquicas que ya de por sí, por ellas mismas, intentan mantener la homeostasis de ese uno de gozo. Freud se adentró en ellas y nos mostró la complejidad de esa subjetividad con sus contradicciones, ambigüedades y actuaciones que estaban allí, solamente que faltaba alguien que tuviera y estuviera dispuesto a descifrarlas, escuchando con neutralidad aquello que la histérica decía. Ahora, la relación que Lacan nos pide establecer con cada parletre paciente trae consigo una revolución del acto analítico. No solo es la escucha, no solo o no basta la comprensión, no es conveniente quedar atrapado en el sentido. Todos los descubrimientos lacanianos que se hacen en esta parte de la obra minaron la jerarquía de lo simbólico, del inconsciente estructurado como un lenguaje y del padre. Detrás de cada una de esas envolturas de inhibición, síntoma o angustia, Lacan reveló anudamientos consistentes de goce, piezas refractarias, reales, iterativas, que dan la fuerza y la consistencia al síntoma, al sembrante, y nos explican el destino de un sujeto. Todo esto pasó de una manera casi imperceptible desde el punto de vista epistémico, pero me parece que se apoyaba básicamente en la transformación del acto analítico. El analista se puede autorizar a aislar, sorprender, tocar, conmover, incluso, como en el caso de Susana Homer, crear anudamientos o nuevos traumatismos de goce. Sorprender el núcleo traumático es posible porque el analista está imbricado en el sistema de goce de ese parlet. Está simultáneamente capturado y repelido por el aparato de goce del analizante. El caso y el testimonio de Silvia Salman nos da otros dos aportes que quiero resaltar. La captura que hace el analista sobre SS1, dibujo animado, funcionó durante un tiempo del análisis para localizar el anudamiento de tres elementos: la mirada del padre, lo vivo en lo animado y un cuerpo, que es el que llama la atención. Un cuerpo que se escabulle y queda reducido a un dibujo. El analista le da un lugar preponderante a ese S1, dibujo animado. En lugar de escuchar todo el tartal de sentido que traía el analizante en relación a la madre, el analista guarda silencio respecto a eso y privilegia la vertiente paterna. Se trata de un acto orientado a tocar específicamente los bordes que marcan ese dibujo animado. Cómo allí interviene el narcisismo, cómo interviene lo femenino y cómo interviene el cuerpo de goce que está allí. La escena transferencial es un espacio en el que el acto usa y manipula eso ya creado, porque es bajo transferencia que se actualizan las formas de lazo fundamentales del parlet con su partner síntoma.
Continúo entonces para ilustrar esto con el testimonio de Silvia Salman. Aparece otra pieza suelta de goce, la mirada que agarra. Es una pieza de goce, un condensado de goce, que fue tocado también por el acto analítico ya muy conocido. Usted me provoca eso, donde el analista se levanta y la agarra en acto. Es un acto donde la mirada no deja ya jugar al cuerpo de carne y hueso, al cuerpo de goce. Se construye en consecuencia, después del pánico, la fórmula de goce, hacerme agarrar por el otro para huir. Esa fórmula queda expuesta a un terremoto. El parletre queda confrontado a consentir, a inventar, a descubrir, a hacerse a nuevas formas de goce. En el último sueño del análisis de Silvia Salman se devela la otra pieza, que es el otro aporte que me parece. Una creación que había hecho el Parlet en la transferencia anterior a su último trayecto de análisis. El sueño es solamente una imagen. La espalda de un hombre, el analista, en la que se destaca el color camel del saco. Esa es la imagen. Esa es la pieza suelta de goce. La mirada ahora no agarra. El color camel identificaba particularmente una mirada que le dirigió el analista anterior en una ocasión en la que ella llevaba un pullover de ese color. Ella, Parlet, había anudado sin saber la mirada del hombre, el cuerpo de mujer, en una imagen nominada por color camel. Con estos ejemplos pretendo mostrar cómo el ser hablante no solamente crea anudamientos, sino que también inventa una manera de hacer con esos anudamientos. No es fácil reconocer cómo esos anudamientos determinan nuestro propio patos, pero también nuestro goce. Quiero concluir con algunos puntos a subrayar. Concebir la estructura psíquica como nudo borromeo, sobre todo, implica la práctica y el acto. No es una cosa que sí, muy bien, nos sirve para entender. Me parece que lo fundamental acá es cómo esto toca al acto y he tratado de transmitirlo con los ejemplos que les he traído. Nos ubica frente a un parlet, es decir, un cuerpo hecho de sustancia gozante, que habla y que se apoya en piezas y precipitados de goce, que anudan las tres dimensiones, y con ellas se traza un destino. El inconsciente que está aquí en juego es un inconsciente real, y no el inconsciente transferencial. Un inconsciente exterior al sujeto supuesto saber, exterior a la máquina significante que produce sentido. La invención de Lacan vino a iluminar este espacio de lo psíquico, este espacio marcado por lo irracional, por lo ilógico, por lo contradictorio, por lo oscuro, al que no se puede acceder con la máquina significante. El intento de anudamiento de las tres dimensiones
es una respuesta vital. Consistir como uno y encontrarle una deriva al goce. Eso me parece que es una respuesta vital, algo que crea vidas. Y eso lo constato tanto en el autista como en el neurótico. Esto comienza muy temprano en el ser hablante. Observen al nieto de Freud cuando el otro materno se va. Él se afana, como dice Eric Laurent, a hacer una invención. El carretel que soporta el Fordá para modelar la angustia con la que se topa. Las piezas de goce del uno adoptan entonces ciertas formas para crear algo de unicidad donde antes no la hay. Se crea eso unario cuando se sale a buscar lo humano en los otros y en el otro. Esto conduce a establecer en la práctica una pragmática, caso por caso, sobre cómo se abrochan las tres dimensiones. El acto analítico, apoyado en Lobo Romeo, evita el metalenguaje, lo salta. Se trata más bien de un acto de manipulación, como nos lo muestra el caso de Lacan con Susana Homel, de pescar, de sorprender lo traumático, más que de producir sentido o más que lucubrar sobre el saber. Es un acto que opera con semblantes referidos a esas piezas o unidades identitarias que hacen el borde al agujero. Se acaba el facilismo de pensar la estructura neurótica como modelo para pensar el hay del uno del goce. No hay estructuras deficitarias. Siempre habrá formas de crear anudamientos con esas piezas de goce. Eso fue lo que me enseñó ese caso del niño autista después de muchos años de trabajo con él. La escritura nodal adiciona de rigor y de formalización a lo que es la clínica que hacemos posterior a la práctica. A mí me ha servido muchísimo para el control y también lo puedo confesar para mi propio análisis. El nudo nos entrega una precisión clínica sobre aquello que no podría haberse aprehendido de otro modo. Lo que se escribe en el nudo rigurosamente en los cruces de las dimensiones nos ayuda a distinguir pequeñas diferencias, a captar los detalles de lo sutil. Me parece que ese es el aprendizaje que puede obtenerse de cualquier cura si el analista se inmoviliza menos en el sentido y trabaja más el acto que vuelve operatorio el goce y usa las piezas sueltas en los anudamientos que se producen. Para terminar, quiero compartirles una frase que me encontré en un texto que no tiene nada que ver con psicoanálisis. Se llama Viajes con un mapa en blanco de un autor antioqueño bastante cercano, Juan Gabriel Vázquez. Él dice, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿De qué sirve esta oscura compulsión, la de sumergirnos en los destinos íntimos de hombres y mujeres hechos de palabras, la de entregarnos de manera voluntaria durante horas y horas a estos artificios? ¿Por qué lo hacemos? Él, en su función de escritor, y yo en mi función, pues que analista, diría con él,
porque no nos queda más remedio. Y lo seguiremos haciendo aunque fracasemos. Hasta ahí la cita. Muchas gracias, José Fernando. Adelante. Vamos a abrir la conversación con los colegas de las sedes y delegaciones y que pidan la palabra. Está abierto el derecho de palabra. ¿Hablo? ¿Sí? ¿Quién habla? Raquel. Raquel. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola. Sí, ¿puedo intervenir? Sí, por favor. Ok. Bueno, José, primeramente, decirte que te agradezco muchísimo por esta transmisión. Una transmisión sobre la práctica, sobre lo borromeo en la práctica. Escuchando los casos clínicos que nos traes, los de tu propia práctica, los de Freud y Lacan, y muy especialmente sobre los testimonios de AE que has elegido para esta transmisión, me han llevado a pensar en el último capítulo del curso de Miller, el ultimísimo Lacan, donde Miller enfatiza que el psicoanálisis es una práctica, un arte. En esta línea, José, retomo lo que traías al inicio de tu intervención, donde propones lo humano como el ser de goce. Y en esta línea quería hacerte la pregunta, si podrías ampliar un poco más, ilustrar quizás un poco más, ¿qué sería lo humano en psicoanálisis? Es decir, ¿qué sería lo humano en psicoanálisis para la función del analista practicante? Sí, Raquel, la elaboración sobre lo humano es un poco atrevida de mi parte, pero considero que a partir de ese caso de autismo, un niño que a los 4 años no se nombraba a sí mismo, iba detrás de la estufa y allá hacía el popó y luego salía y le decía a la mamá, repitiendo su nombre, León Eduardo, el popó se hace acá. Iba a indicar. Esto para mostrar las condiciones en que estaba este sujeto. Me parece que de goce no se queda en esa condición autista de goce, sino que busca articularse al otro semejante, incluso a la universidad regular, tiene su novia. Lo humano es ese uno de goce con el otro, con lo semejante o con el discurso social, que es donde aparece lo sintomático, que me parece que también define muy bien a lo humano. Uno no podría decir que la existencia de otro ser, un animal primario, por ejemplo, pueda ser sintomático. Sería algo para debatir, pero me parece que el campo que nos abre Lacan es precisamente dirigir la mirada a cómo es que se produce esa articulación y ese anudamiento del goce del uno con su agujero, que es un agujero, me parece, que representa es lo que, en primer lugar, abre toda esta investigación lacaniana, el toparse con el goce femenino, con esa otra presencia.
aquello que hace alteridad. Y sin embargo, a pesar de que hace alteridad, provoca anudarse a eso. ¿Sí? Es eso lo que podría decir. Gracias. Hasta ahora no tenemos otro derecho de palabra pedido. Vamos a esperar. En Maracay pregunta Ángel Sanabria. Dice, voy a leerlo, la pregunta de Ángel. Dice, me interesa la relación entre esa invención de una función o uso de las piezas de goce con la función del sintón como cuarto nudo. Pienso que lo acá en el seminario 23 en cuanto a que se podría reducir toda invención al sintón. Si es así, la anorexia del caso de Silvia Salman o el ser mi dibujo animado tendrían valor de síntoma. No, el caso de Silvia Salman precisamente nos muestra cómo el nombre del padre es dibujo animado, sí, opera como nombre del padre, pero un nombre del padre que fija unas condiciones de goce muy limitadas, como ella lo decía, le permitía un poco de vida, con muchas estereotipias, por ejemplo, en la manera de acercarse al otro semejante, al otro de la escuela y al otro masculino. El poder atravesar esa pieza de goce y poder provocarle al sujeto un terremoto sobre esa pieza de goce, la precipita a encontrar, a inventarse otras nuevas maneras de goce en donde pueda animar ese cuerpo ya no en términos de un dibujo, sino de un cuerpo que goza, incluirlo en la mirada del otro e incluirlo en el otro como simbólico. ¿Sí? Lo que sería el santón sería ya la construcción de esa nueva manera de el sujeto arreglárselas con el goce de una manera mucho más versátil, menos estereotipada que la que le permitía el nombre del padre previo. Es mi lectura. Me gustaría, si hay otra lectura, compartirla. ¿Hay algo en el México? Sí, vamos a darle la palabra en el México ahora y después tenemos en el Maracay. Hola, México. Hola, buenos días. Buenos días, José Fernando. Siempre tu trabajo sorprende en varios puntos. Quisiera preguntarte, quizá esto planteado cuando lo pienso así me resulta como simple, como muy evidente, pero la verdad es que quisiera puntuar a ver si esto tiene un lugar. Dice, la clínica es una clínica laborromeica en la que no solo el analista va a distinguir los registros, los 3 registros jugados en ese nudo borromeo, sino también la clínica y sobre todo el acto analítico implicaría el propio movimiento del analista, su orientación de la cura, sus intervenciones en cada sesión. Pueden ser analíticos, claro, mirando sus efectos, pero si el analista opera borromeicamente, me permite tu decir, como acentuar esta idea que tengo cuando tú dices, lo confieso, me sirve, esta elaboración que haces, dices, me sirve para mi propio análisis. Quiere decir que un acto analítico tiene a ese analista jugándose borromeicamente en cada una de sus intervenciones, haciendo funcionar su propia estructura borromeica para orientar esa cura. Así es.
Por ejemplo, no responde a mi correo. ¿Nos ha pasado? Temporadas en que el analista no responde a algo. Es una intervención. Es un acto. Puede que no sea en la escena del consultorio. Está en la escena analítica. Es un acto analítico. Y como ese, miles de ejemplos podrían extraerse, insisto, de los testimonios de los AE. Me parece, para mí, cada que escucho los testimonios y sobre todo cuando puedo armar 3 o 4 testimonios de un mismo AE, como el ejercicio de aplicar esta clínica Borromea me devuelve a mí mucha enseñanza, sobre todo del acto analítico. Muy bien, tenemos a alguien de Enel Maracaibo. Le voy a abrir el micrófono. Hola, Enel Maracaibo. Hola, ¿cómo estás? Habla Angélica León. Hola, Angélica. Mira, bueno, muchas gracias, José Fernando, por tu intervención. Quería hacer una pregunta. Quisiera que me explicaras un poco más sobre la creación de esos nuevos traumatismos, esas nuevas formas de goce, y me hacía como resonar con el concepto de iteración. ¿Qué podrías como decirme en relación a esas dos cosas? ¿Cómo el concepto de iteración toca con esto? Es como una duda que me queda como dando vueltas. Bueno, gracias. Sí, fíjate que el caso de Susana Hamel me permite, por lo menos fue lo que capté de él, cómo el ser hablante había creado una consistencia en esa pieza de goce que atraviesa el acontecimiento de cuerpo de despertarse siempre a las 5 de la madrugada. Hay allí un anudamiento entre cuerpo, significante Gestapo y todo lo imaginario y horroroso que podría eso representar. Esa fue una creación de ese ser hablante de goce, de ese cuerpo, de esa sustancia gozante, que iteraba. Ya era un tiempo largo el que había transcurrido después de haber estado expuesta a todas estas situaciones traumáticas cuando ella comenta esto a Lacan. Iteraba todo ese tiempo. Pero ahora itera algo distinto. Ella dice, llevo ese gesto escrito en mi mejilla. Parece que allí hay un ejemplo de cómo el acto analítico también puede crear, bajo un nuevo traumatismo, una nueva inscripción de goce, equivocando ese S1. ¿Sí? Es lo que podría comentar. Muy bien. No, tengo aquí una pregunta en Bogotá. Ya pongo... Bueno, muchísimas gracias, José, nuevamente. Querría insistir un poco por la misma vía de lo que te preguntaba Ángel, porque pensaba que toda esta cuestión del traumatismo, que introduce precisamente una concepción de estructura, por supuesto distinta, donde nos hace hablar de entrada del error del nudo. Entonces, si pensamos la condición borromeica, que supone que cada vez que se deshace, se suelta un nudo, se sueltan todos los demás, requerimos del cuarto nudo, digamos, para este anudamiento, de esos 3 registros. Entonces me parecía que era como muy importante pensar la vuelta del cuarto nudo, incluso para lo que nos vamos a aproximar ahora, incluso yendo un poco más allá,
no solamente en la clínica de los finales de análisis como lo han mostrado, sino en la clínica de la psicosis ordinaria, ¿no? No sé, quizá puedes avanzar, seguimos conversando un poquito más de esto. Sí, les comparto una apreciación en la que podría estar equivocado, pero es mi lectura. Siempre nos imaginamos al Santom como algo al final del análisis, pero me parece que, por ejemplo, dibujo animado, en el caso de Silvia Salman, es un cuarto nudo. Es un redoblamiento de un S1 que va a soportar el anudamiento de la estructura entre la mirada del hombre, el cuerpo, un lugar en lo afectivo. ¿Sí? Allí me parece que hay un Santom. Opera, funciona, da sus frutos. El cuarto nudo puede ser un redoblamiento de una de las precipitaciones de goce, de las identificaciones que hacen parte de esta estructura. Entonces, la pregunta por el error del nudo la puedo también localizar diciendo el nudo Borromeo siempre por estructura está estructurado, está pensado desde el error, y es precisamente todo el trabajo que le generó a Lacan el hecho de pensar que lo simbólico, lo imaginario y lo real son cada una dimensiones existentes como características, o sea, no se articulan en términos de un broche, hago este gesto. ¿Sí? No hay un verdadero anclaje fijo. No, lo que hay es un broche accesorio funcional entre las dimensiones. O sea, el error del nudo es constitutivo del lo Borromeo. La suerte es cómo, a pesar de esa condición, hay consistencia del nudo. ¿Sí? Eso sería lo que llamaría yo el desafío de cada ser hablante de goce. Cómo darle anudamiento consistente, una aproximación consistente a esas dimensiones. Y eso, me parece, con los ejemplos, por ejemplo, con Juanito, un chico de año larguito de edad, cómo logra aproximar una extrañeza que siente ante la ausencia materna, el lenguaje con la articulación del enunciado for da, y con un objeto que le sirve para tramitar eso, un carretel que va y viene. Allí hay me parece, la constitución de un cuarto nudo. Cuando reunimos cuando se aproximan esos tres elementos, allí ya se constituye algo que da consistencia a ese uno de goce. ¿Sí? Me parece que el Santom puede tener distintas versiones. Eso es lo que les decía, que es una apreciación personal. Creo que un análisis de un neurótico modifica, libera al sujeto de un Santom que le daba ciertas posibilidades de goce y no otras, para explorar, insisto, otras nuevas condiciones de goce desde su singularidad, desde tomar en cuenta también como unas propias condiciones autistas del goce, que bajo la otra concepción no quedan tan relevantes, bajo la concepción, diríamos, del nombre del padre tradicional. Creo que es también lo que nos enseña un psicótico como Joyce. Todas las
potencialidades que permite el liberarse de un cierto nombre del padre tradicional. ¿Sí? Ya Lacan lo decía en el seminario 22, la inhibición es un nombre del padre, la angustia es otro nombre del padre, el síntoma es otro nombre del padre. La cuestión es que son nombres del padre que nos dejan un poco cojos, ¿sí? Sin mucha versatilidad. La cuestión es que la experiencia analítica, la experiencia de acercarse a lo real, la experiencia de acercarse a las propias precipitados de goce, va generando una versatilidad y una manera de operar con el goce propio, que es lo que yo diría el principal producto que uno recoge de un análisis. Bien, José Fernando, tenemos una pregunta aquí en Bogotá, ya después podemos ir cerrando, después de tu respuesta. Acá también hay dos preguntas. Bueno, perfecto. Si quieres, entonces paso la palabra aquí en Bogotá y después cerramos con las preguntas de Medellín, ¿te parece? Muy bien. Bueno, José Fernando, soy Beatriz García de la ANEL Bogotá. Muchas gracias por tu conferencia, realmente fue muy esclarecedora y además como te invita a pensar muchas cosas. Un tema que me queda a mí como sonando y de lo que tú dices y que tal vez una pregunta que traía, tú te referías al traumatismo en ese momento en que él habla en la conferencia en Literaterra y en el seminario 18 sobre la lluvia de significantes, esos significantes que caen o que el cuerpo de alguna manera escoge. ¿Hay alguna diferencia o cómo ves tú el tema de la letra que crea ese litoral y el tema del traumatismo? ¿Hay alguna posibilidad de precisar eso en este momento? Yo creo que la referencia que hace Lacan en Literater es exclusiva para el efecto del significante en la sustancia gozante. Hace esa metáfora. Las nubes podrían ser el lenguaje. La lluvia que cae serían ya esos significantes que no remiten al discurso, al lenguaje, sino más bien a la langa. Y cómo esos significantes impactan en la sustancia gozante y trazan allí algo, generan una huella. Para mi lectura, el concepto de letra de goce no es exclusivamente efecto del significante. Por ejemplo, mirada rasgada también es otro trazo de goce que no tiene que ver propiamente con el significante, que tiene que ver más con una imagen, ¿sí? Y que también genera un efecto de precipitación de goce. Entonces, la letra la considero en mi lectura como una sumatoria no solamente de los trazos de goce del significante, sino también de los trazos de goce de la imagen y del objeto pulsional sobre la sustancia gozante. ¿Sí? Creo que armando un nudo entre esos trazos se forma la letra. Bien. Vamos a dar la palabra a Juan, que está acá en Medellín. Adelante, Juan. Y creo que tiene enormes enseñanzas para todos. Jorge, no se escucha. Perdón. No se escucha la pregunta. Perdón, ¿ahí se escucha? Tú sí, pero vale, cuando habla Juan no. Que quiero agradecerle a Jorge su excelente intervención, que creo que nos ha dejado un cúmulo de enseñanzas. Pero
querría intentar precisar un punto que me parece que obviamente es casi un tema de investigación, pero quisiera escuchar alguna observación por parte de José al respecto, y es lo siguiente. Se puede formular de una manera simple o de una manera muy compleja. Lo voy a formular de la manera más simple posible. Se puede considerar el nudo Borromeo como un esquema para Lacan. Cuando digo esquema, lo digo en el sentido que Jacques Alain Miller ha desarrollado particularmente en el curso del Serial 1, es decir, de un medio que sirve de una relación entre el encuentro con lo real y las posibilidades de definir unas condiciones de intervención o de relación con ese real. Es una forma breve de enunciar el concepto de esquema. Yo simplemente lo que quiero en este sentido tratar de subrayar es que la condición de esquema del nudo Borromeo tiene una larga cantidad de implicaciones en la concepción no solamente del nudo Borromeo, sino particularmente de la clínica borromea. Entonces, la pregunta para sintetizarla es esencialmente esta. Si a tu juicio es posible concebir el nudo Borromeo esencialmente como un esquema para Lacan. Y quiero aprovechar para hacer una aclaración de un pequeño lapsus que tuvieron tanto Clara como tú, que hablaban del cuarto nudo, y no es el cuarto nudo, sino el cuarto redondel del nudo, que me parece que es importante precisar ese punto para que no haya un equívoco con relación a lo... Hay otros puntos que me parecería interesante señalar de la intervención de José, pero quizás sea otra la ocasión para hacerlo con relación al problema de la manipulación y la invención. Pero tal vez otra vez hablaremos sobre eso. Bueno, no tengo la referencia de Miller sobre, pues en este momento, sobre el esquema en el Serial 1, pero me parece que de acuerdo a lo que he venido diciendo, sí cabría dentro de esa definición, Juan, porque lo que quiero transmitir o quise transmitir, o el énfasis, no es tanto cómo se puede concebir epistémicamente, por ejemplo, el objeto A, o el fantasma, o el SDA tachado, o el falo, etcétera, o el S1, sino la utilidad, sobre todo en el capítulo final del seminario 20, es un énfasis que Lacan hace enorme para insistir en que eso habla, ese nudo habla, no solamente como el esquema, y lo traía en la cita que decía, si ustedes ven la utilidad o logran captar la utilidad de este ejercicio de aplanamiento del nudo, es que puedan hacerlo en la práctica, que puedan manipular la escena transferencial de una manera que tenga consecuencias. Ese es como el énfasis que quise darle a los ejemplos que traje y a la orientación de la transmisión. Voy a hacer una pequeña propaganda con la autorización de pronto de una anticipación. La construcción ya epistémica de lo que es el nudo la pueden encontrar en una publicación que va a hacer Santiago de Chile, Daniel Santiago, sobre la clínica Borromea, o más bien la psicosis ordinaria desde una mirada desde la clínica Borromea. Allí hay todo un capítulo sobre esa parte pues más conceptual, más epistémica del nudo Borromeo. Espero que en un tiempo podamos disponer de ese material y pueda ser de consulta de todos. Pero hoy quería sobre todo hacer el énfasis en la utilidad
que es siguiendo la política también del ser de goce. El ser de goce inventa casi por utilidad, para usar esas precipitaciones de goce de una manera que le sirvan para hacer nudo, para hacer consistir su goce. Y de acuerdo con Juan, que no se trata de un cuarto redondel, de un cuarto nudo, sino que se trata de un elemento que toma una cierta autonomía como cuarto en la medida en que recoge dentro de sí particularidades de cada una de las tres dimensiones. Ese sería lo que llamaríamos cuarto redondel. Hay otra pregunta de María Cristina Giraldo. Muchas gracias, José. Quería que pudieras ampliar una afirmación que tuviste sobre las nominaciones. Decías que las nominaciones cumplen una función de anudamiento similar a las que dan el nombre del Padre y que son del orden de la creación. Más duro, por favor, María Cristina. Sí, más duro. Okay. Fundamentalmente, las nominaciones, decía José, dan un anudamiento similar al que produce el nombre del Padre y son creaciones. Mi pregunta es si pudieras hablar del Santón con relación a esto, si se pudiera pensar el Santón como una nominación que no proviene del otro y que en ese sentido anuda y que tiene elementos reales, de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario. Esa sería mi pregunta. Gracias. En la última clase del seminario 22, Lacan precisa esto de la nominación. Él dice, puede haber una nominación de tipo real cuando esa partícula de goce, por ejemplo, mirada, anuda las otras dos dimensiones, la dimensión imaginaria y la dimensión simbólica. Otra nominación puede ser un significante. Otra nominación puede ser un acontecimiento de cuerpo. Anuda lo real, lo simbólico, por ejemplo, anuda lo imaginario y lo real. Él nombra nominación como aquella participación del tercer registro en la manera como se aproximan los otros dos. ¿Sí? Eso sería lo que él generaliza a la altura del final del seminario 22 como nominación. Insistiendo, la nominación no es exclusiva de lo simbólico. ¿Sí? Ahora, el Santón me parece que es una manera de relación ya donde lo tercero no entra a nominar, sino más bien es el cuarto que entra a nominar la articulación de los tres registros. ¿Sí? Esta sería, me parece a mí, la forma de concebir el Santón, ¿sí? En donde esas aproximaciones de lo real, lo simbólico y lo imaginario, lo que se aproxima de cada una de esas tres dimensiones son precisamente como las piezas que condensa el goce de cada uno de esos registros. Hay una pieza que condensa el goce de lo simbólico en cada ser hablante. Otra pieza que condensa el goce de lo imaginario, una imagen que reina. Y hay otra pieza que condensa el goce del objeto pulsional, ¿sí? De lo pulsional, de lo real. ¿Cómo se articulan esas tres piezas de goce, esos precipitados de goce,
que incluya las 3 dimensiones es lo que yo definiría como Santón. Muy bien. Gracias. Hasta acá entonces, Carlos. ¿O Clara? Sí, vamos ahora a escuchar a Raquel. Raquel Kors, que va a cerrar el evento. Y bueno, ya nos despedimos hasta la próxima. Raquel. Hola. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Okay. Si quieres, pon tu cámara. Ajá. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, dale. Bien, en nombre del Comité Ejecutivo de la ANEL, del seminario de la ANEL, agradezco sinceramente a nuestro querido colega José Fernando Velázquez por haber aceptado, José, esta invitación y por transmitirnos este excelente seminario. Un seminario sobre lo borromeo en la práctica, que sin duda nos va a servir como un ejercicio para seguir pensando y leyendo a la letra nuestra práctica, la de cada analista, practicante, y por supuesto nos va a servir como un aperitivo para el próximo congreso de la MP. Y para seguir tejiendo este seminario de formación de la ANEL, los invito a que anoten, colegas, en sus agendas nuestros próximos encuentros epistémicos. El más próximo es dentro de un mes, el 24 de febrero. Vamos a estar con Débora Rabinovich, AE de la EOL y la MP, y Débora nos va a transmitir un seminario sobre el síntoma y la psicosis ordinaria. Y luego, el 17 de marzo, vamos a tener el siguiente seminario con Ran Mandil, también AE, de la EPP y de la ANP, que nos va a transmitir un seminario sobre el síntoma y la psicosis ordinaria. Así que bien, luego de que anoten sus agendas para estos nuevos encuentros, agradezco una vez más a José y a todos ustedes por haber participado y conversado en este lazo de escuela. Gracias. Muy bien. Bueno.